Ok, entonces vamos a hablar de dos cosas. En el diagnóstico radiológico vamos a hablar básicamente de sus tres estudios: filografía, cistografía y ecografía renal. Y en el diagnóstico ecográfico vamos a hablar de ecografía renal, de vías urinarias y pocos. Ok, diagnóstico radiológico. Existen varias técnicas radiológicas. ¿Okay? La filografía, que puede ser de varios tipos, escritora, ascendente, percutánea. La cistografía, que suele ser ascendente, rara vez percutánea. La angiografía, ya sea venosa o arterial. Y la urotomografía. De la tomografía no vamos a hablar hoy día, porque tienen ustedes una actividad académica específicamente para urotomografía. Bien, ahora, de estas técnicas radiológicas, no todas se usan y con el tiempo ha ido variando su uso. Por ejemplo, filografía y cistografía cada vez se usan menos. Yo dudo que ustedes vayan a ver alguna vez un estudio de esa cámara. Sin embargo, está entre las clases que hay que hacer. Entonces, ¿cuándo elige uno u otro estudio una persona? Va a depender de varias cosas. Va a depender de qué es lo que quieren evaluar, qué patología, qué tan buena sea la técnica, los efectos adversos que tiene cada técnica, qué tan costoso y qué tan disponible sea. Por ejemplo, angiografía es un estudio muy específico para ciertas patologías de vasos, pero lo van a ver muy pocas veces. Uno, porque es muy costoso, y dos, porque es difícil que lo hagan. Es difícil que encuentren un radiólogo intervencionista que haga angiografía renal selectiva. ¿Ok? Hay estudios que ahorita, antes, cuando yo estudiaba medicina con ustedes, igual para mí era difícil ver, por ejemplo, una tomografía. En cambio, para ustedes es lo del día a día, porque ahora hay tomógrafos en todos lados, es fácil, no hay dificultad. Entonces, esto va variando en el tiempo. Yo todavía, cuando estudiaba medicina, he visto pilografías. Ahora, como les digo, veo raro que ustedes puedan ver alguna vez una pilografía. ¿Ok? Entonces, veamos. ¿Cuándo está indicado un estudio radiológico? Está indicado por hematuria. Hematuria es una causa frecuente de estudios de imágenes de la vía urinaria. Está indicado cuando hay intención urinaria, obviamente. Está indicado cuando hay infección urinaria complicada, no la infección urinaria simple, sino la complicada. Está indicado cuando hay masa renal o alguna alteración anatómica o sospecha de estas. ¿Y por qué los he puesto así en el gráfico? Porque muchas veces vienen los problemas juntos. O sea, no es raro que venga una litiasis con hematuria. No es raro que venga una hematuria asociada a una masa renal, muy frecuente. O igual, una litiasis con infección urinaria. O sea, las indicaciones suelen estar mezcladas. Algunas veces estará pura, pero la mayoría de veces tiene varios componentes para indicar un estudio de imágenes. Además, hay dos indicaciones más. ¿Cuáles creen que son? ¿Cuándo más pedirá una imagen de la vía urinaria, del tracto urinario del riñón? Obvio, cuando hay trauma en un politraumatizado, cuando sospecha de trauma renal, hay que pedir imágenes, ¿no? Una indicación un poco frecuente. Y la otra, que está en algunos libros y lo he revisado, es una indicación que para mí es errónea, que es dolor. Varios libros dicen dolor como indicación de estudio. Es mentira, eso es equivocado. Para empezar, ¿los riñones duelen o no duelen? No duelen. Ok. Si hubiera un paciente que dice, ay doctora, acá me duele, ¿le van a tomar una tomografía para ver cómo está el riñón? No, porque si le duele algo, le va a doler o un lito que esté enclavado, o un tumor, o una infección urinaria que esté distendiendo. O sea, esas son las indicaciones. El dolor per se no es la indicación. Estas patologías, cualquiera de las cuatro, o el trauma inclusive, van con dolor, como síntomas. O sea, no es el dolor la indicación, sino es la patología que estamos sospechando. ¿De acuerdo? Porque los riñones, por definición, no duelen. ¿Okay? Entonces, veamos. ¿Qué ventajas o desventajas tiene el estudio radiológico? El gran problema, la mayor desventaja, es que sí o sí cualquiera de las técnicas van a exponer a radiaciones ionizantes, ¿no? ¿Ok? En todas las técnicas se exponen, algunas más, otras menos. ¿Cuál es la otra desventaja? Muchos de los estudios radiológicos, además, requieren un contraste radiológico. Entonces el paciente puede tener contraindicación para el uso de contraste. Entonces ya el estudio queda limitado.
O puede ser que tenga alergia o haga alergia a un contraste, lo cual es una complicación importante. ¿De acuerdo? Los estudios, dependiendo de cuál sea, dan información limitada. Por ejemplo, antes para diagnosticar un cálculo renal se usaba una placa de abdomen. Ahora ya nadie usa la placa de abdomen, ¿no? Porque es mucho más útil hacer una tomografía de frente. ¿De acuerdo? Entonces, a medida que ha mejorado la tecnología, pues la información es mejor en otros estudios que en los antiguos. Y los estudios de radiología pueden tener el problema de que a veces se sobreimponen imágenes de gases, imágenes de heces, que disminuyen la nitidez. Y además, en algunos estudios es difícil diferenciar lo que es una masa sólida de una masa líquida. Excepto en la tomografía sí sirve. Pero en los demás estudios hay dificultad para eso. Bien. Entonces, hablemos un poquito de las diferentes técnicas. Vamos a hablar de paleografía. Y empezaremos viendo la anatomía normal de cada estudio, ¿no? ¿Qué es una paleografía o la urografía escritora? ¿Alguien tiene idea? Su nombre lo dice. ¿Qué vamos a graficar? La extracción de los riñones. Vamos a graficar riñones, pero principalmente la vía urinaria. ¿Y mediante qué? Mediante la indicación de la inyección de un contraste que va a ser eliminado por el riñón y por la vía urinaria. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Van a colocar un contraste en la vena, pasa a los riñones, y los riñones lo eliminan y se va tomando varias radiografías para ver cómo va todo este proceso. Entonces, estaba indicado cuando había que evaluar anormalidades congénitas, masas renales, sospecha de que había una lesión, un trauma, evaluación de litiasis, hematuria, la obstrucción urinaria, la infección urinaria complicada y la tuberculosis. Acá tampoco no voy a hablar en esta clase nada de tuberculosis porque tienen una clase de tuberculosis ustedes, ¿no? Ok, entonces, vean, ¿no? Como ven en el gráfico, se inyectaba el contraste y luego se tomaban radiografías. Y se tomaban, por lo menos se tomaban 7 radiografías, era lo mínimo. Una radiografía, que es la tipo 0, que se tomaba antes de inyectar el contraste. Luego al minuto, a los 5 minutos, a los 15 minutos, a los 25 minutos y las friccionales. Vamos a ver cada una. Bien, esa es una radiografía 0. ¿Para qué se tomaba la radiografía 0? Porque en la radiografía simple de abdomen uno podía ver si es que estaba el paciente bien preparado. Por ejemplo, ese es un paciente que no está bien preparado. Se puede hacer el estudio, pero no está bien preparado. Hay heces en el marco colónico, ¿ok? Servía para ver, por ejemplo, si había ¿qué podían ver en esa placa? ¿Qué patología se podría ver ahí? ¿Qué aparecería en una placa? Sí. Vamos. ¿Ah? Ángel. ¿Qué podrás ver en una placa simple de abdomen? ¿Qué patología renal? Una litiasis. Una litiasis, es lo más común, ¿no es cierto? Entonces, servía porque una vez que entra el contraste va a tapar la litiasis. Entonces, la litiasis se miraba en el basal. ¿De acuerdo? Ahí no hay nada, es una placa normal, ¿no? Solo un poco de heces. También se miraba si había muchos gases. Si había muchas burbujas de gases, no se podía hacer el estudio. O sea, servía para ver si el estudio se podía hacer y si había lesiones basales. ¿De acuerdo? Luego hacían la inyección de contraste, ¿de acuerdo? Más o menos 1 mililitro por kilo de peso. Y luego teníamos una placa al minuto y a los 5 minutos. La placa al minuto se le llamaba la fase nefrográfica. Como pueden ver, se dibujan clarito los dos riñones, ¿no es cierto? Riñón derecho, riñón izquierdo. ¿Ok? Es al minuto de inyectar contraste. Y a los 5 minutos se evaluaban ya los cálices. Era la placa que servía para ver cálices. ¿De acuerdo? No uréteres, aunque el uréter está pintando, no sirve para eso, sirve para ver los cálices, principalmente. ¿Ya? Luego se tomaba una placa a los 15 minutos y a los 20 minutos o 25 minutos, dependiendo del paciente. Dependiendo cómo vaya excretando, estas dos placas servían para ver ya la pelvis renal y los uréteres. ¿Ok? Por ejemplo, acá el uréter no se ve. ¿Qué significa? ¿Hay una obstrucción? ¿Qué se ve? ¿Qué hay? Está aplastado. No sé. F. Mira. ¿Qué hay ahí? Parece que hubiera una estenosis del uréter. Pero acá dice anatomía radiológica normal. ¿Cómo es el negocio? Recuerden, los uréteres son tubos, así, redondos, o están aplastados.
el uréter no tiene una cavidad real, el uréter es una cavidad virtual. Y la orina va pasando a pocos, por eso hay peristaltismo, ¿no es cierto? Entonces lo único que están viendo acá es que esta parte del uréter está contraída, está en la onda peristáltica, nada más, ¿de acuerdo? ¿Ok? Por eso se tomaron varias placas, porque en alguna otra se va a ver que sí está lleno, o sea, no había obstrucción, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces esto dependía de la velocidad con que el paciente eliminaba el contraste. Si era con falla renal, iba a demorar más en eliminar, podía tomar a los 30 minutos, a la hora inclusive la placa, ¿de acuerdo? Y luego tenemos las placas finales, que son la placa premiccional, o sea, se decía al paciente que avise cuando ya tenía ganas de orinar. Y vean, bonita su vejiga. Y luego la placa postmiccional, donde queda aún dibujada la vejiga, pero solamente es el contraste que queda entre los pliegues de la mucosa, ¿no? No debería haber un residuo significativo. Y también acá servía para ver la uretra, ¿no? Más o menos cómo queda. ¿Ok? Esa es una urografía escritora, ¿ya? Durante muchos años la hemos usado todo el tiempo. Ahora ya no se hace porque la tomografía puede hacer algo similar. Ya no se requiere. Pero si estuvieran en un lugar donde no hay tomógrafo, no significa que no pueden evaluar la vida urinaria, se puede hacer este estudio. Esto se requiere una máquina de rayos X, nada más. ¿De acuerdo? Ok. La cistografía voy a hablar muy poquito porque es un estudio más urológico que urológico, pero igual, se grafica la vejiga y también se grafica la uretra, ¿no es cierto? Y entonces la cistografía tiene que ser usualmente ascendente, es decir, a través de la colocación de una sonda, para ver anomalías congénitas, estenosis, trauma de la uretra principalmente, abscesos, tuberculosis y algunas alteraciones de la micción, que también ya se usa menos ahora porque ahora existen los estudios de urodinamia. Ok. Igual, una radiografía simple, basal, para ver que no haya nada ahí que sea radiopaco, un cálculo, alguna cosa que podría haber allí, ¿no? Y luego se toman varias placas, ¿ya? Son 5 generalmente. Ahí vemos las primeras, una oblicua derecha, una oblicua izquierda. Como ustedes pueden ver, ¿no es cierto? La sonda está hasta aquí, acá están instilando ¿cómo se llama? El contraste y está empezando a llenar la vejiga. ¿Ya? Oblicua derecha, oblicua izquierda, son normales. Luego, ya se toma la placa anterior y lateral, ¿no? Una vejiga de frente y una vejiga posando de costado. Absolutamente normal, no hay ningún problema, redondita, todo bien. ¿Ok? Y luego se toman las placas en micción. Una oblicua derecha, una oblicua izquierda, haciendo que el paciente orine. Entonces, mientras el paciente orina, se toma la placa. Servía para ver cómo estaba la uretra y también para ver el vaciamiento de la vejiga. Finalmente, tenemos, ¿no es cierto?, la placa postmiccional, donde pueden ver cómo queda la vejiga. Acá, por ejemplo, esta vejiga tiene un pequeño residuo, ¿no? No llega a ser significativo, todavía es normal, pero es diferente a la otra que vimos en la placa anterior, ¿no? Ok. Todo eso que hemos visto son en varones. Esto, ¿qué es esto? Tumor, un pólipo, cáncer, se murió, cálculo. ¿Qué es? Es el globo del... Claro, porque esta es una placa de una mujer. ¿Ok? La uretra de la mujer es muy chiquitita, mide 3 a 4 centímetros máximo. Entonces no se puede poner la sonda a la mitad. En el varón sí se puede poner la sonda a la mitad porque la uretra es más grande. Bueno, más grande, más corta, depende, pero más grande. ¿De acuerdo? Entonces se ponía la sonda a la mitad de la uretra. En cambio, en la mujer hay que meter toda la sonda para que pueda hacerse. Entonces siempre va a quedar esta imagen de globo. Entonces uno se podría confundir y decir acá hay una sustracción de imagen, hay una tumoración. No, es el globo vesical. Y se va a ver igual en las placas oblicuas, ¿no es cierto? Siempre está el globo en las mujeres. ¿Ya? Ok. Bien. No más de eso, porque como les digo, probablemente no lo vayan a ver. Sin embargo, les puede servir para ver las placas de tomografía, porque la tomografía se ve algo similar. ¿Ya? O sea, la tomografía también nos da una urografía escritora. Bien. Ok. Los angiogramas es algo más interesante. Sí se usan, poco por la dificultad, pero sí se usan. Y tenemos la angiografía arterial y la angiografía venosa. Y la angiografía puede ser una arteriografía aortorrenal o una arteriografía renal selectiva. Que básicamente la diferencia es si van a entrar y van a soltar el contraste en la aorta para que pinte las arterias renales o van a meter el contraste directamente en la aorta. ¿Ok? Entonces, se darán cuenta que esto requiere mucha expertise
porque se requiere equipo y experiencia para poder canalizar los vasos. ¿Cuándo se indica un estudio de arteriografía? Cuando uno sospecha que hay estenosis del lumen de las arterias, aneurismas, malformaciones congénitas. Cuando se va a planificar un procedimiento quirúrgico, el procedimiento más común que se va a planificar con arteriografía, ¿cuál será? Que si todo va bien, este viernes se va a hacer por primera vez en el Hospital de Mayo. ¿Qué? Trasplante renal, ¿no es cierto? En el estudio del donante, hay que hacer la arteriografía para ver que tenga buenas venas y elegir cuál riñón van a sacar. ¿De acuerdo? Y también al receptor se le podría hacer en algunas condiciones, pero principalmente será ese el donante. ¿Ok? Y para ver perfusión renal en el caso de hipertensión renovascular. Ok, entonces, al paciente le ponen anestesia local, canalizan una arteria, introducen el catéter, con el fluoroscopio ubican el punto, puede ser aorta o arteria, e inyectan el contraste. Bien fácil. Entonces, se inyecta usualmente por vía femoral, ¿no es cierto? En este caso por la arteria, y el catéter va a progresar por la femoral, la ilíaca, hasta llegar a la aorta. Subimos por la aorta, y en este caso esto es una arteriografía selectiva. Entra la punta del catéter en la misma arteria, y ahí sueltan el contraste, y ¡pam!, toda la arteria se va a pintar. Y nos va a dibujar la vasculatura arterial del riñón. ¿Ya? Como pueden ver ahí, es un riñón normal, una arteria única, sin accesorias, sin mayor cosa. Bien. Vean, así. ¿Ya? Ese es el otro riñón. ¿Ya? Y se ve cómo está. Y mientras va haciendo eso en la fluoroscopía, van tomando imágenes, que son las que se van a analizar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque recuerden, como el riñón recibe alto flujo sanguíneo, rápidamente desaparece el contraste. Entonces hay que inyectar y tomar la placa para luego analizar. O se filma en video, usualmente, y uno va retrocediendo el video y lo va avanzando y ve ahí si es que hay otra estenosis. Es lo que hacemos usualmente. Bien, ahí tienen, por ejemplo, este es un angiograma de aorta, ¿no? Han soltado el contraste aquí y ha entrado al mismo tiempo en ambos riñones, ¿no? Ok, fácil. Ok, el venoso. Igual puede ser una venocabografía inferior o puede ser una venografía renal selectiva. Es el mismo negocio, solo que en lugar de canalizar la arteria, se canaliza la vena. ¿Ok? Entonces, se hace cuando uno está investigando hipertensión, ver cuando hay trombosis, infartos o evaluación de un tumor. Y en la investigación de hipertensión, principalmente se hace, y eso lo van a ver en endocrinología, cuando se quiere canalizar la vena renal para tomar muestra de hormonas, de renina o para hacer el PRA. El PRA es el índice de renina-angiotensina. Se tiene que tomar muestra de sangre de la vena renal. ¿Ok? El procedimiento es similar. ¿Ok? Entran por una vena y van a llegar. Y lo que van a ver es aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí se ha entrado y se ha soltado el contraste acá arriba. Entonces, perdón. Sí, está correcto. Se ha soltado el contraste arriba, ¿no? Y por densidad el contraste llenado, ¿no? ¿Ok? Y tienen dos venas. La vena renal izquierda, que es siempre más larga, porque tiene que cruzar hasta el otro lado, puede estar la vena cava. La vena renal derecha es chiquitita, porque la cava está de ese lado. ¿Sí? ¿Ok? Esa es una cabografía normal. Ahí tienen, no queremos hacer nada. Ahí tienen, por ejemplo, ya eso como hemos visto es normal. Estas son las patologías. Tenemos, por ejemplo, malformaciones. Como pueden ver aquí, este riñón parece normal. Lo que ha pasado es que este riñoncito está rotado. Entonces, la pelvis están viendo no así como se suele ver, sino así. Es una rotación renal en una urografía escleral. ¿Ok? Aquí ven los riñones, ¿no? Clase nefrográfica, 1 minuto de la urografía. No son 2 huevos fritos, sino son 2 riñones y la pelvis, ¿no? Una malformación. Aquí pueden ver que el riñón izquierdo está donde debe estar y el riñón derecho está cruzando toda la línea media, está subiendo y está fusionado con la parte de abajo del riñón izquierdo. Acá tenemos un uréter por aquí, otro uréter por acá, ¿no es cierto? Están fusionados, es una ectopia renal cruzada, unilateral. Bien. Tenemos, por ejemplo, esto se ve más en niños, pacientes que parecen que tuvieran que... ¿Qué parece ahí en esta de acá?
¿Qué les impresiona? Tiene nefrosis, ¿no es cierto? Pero no hay ninguna obstrucción en la urinaria, no hay ninguna alteración. Entonces es una megacalicosis congénita, ¿no? Son cálices gigantes congénitos, pero no hay obstrucción, no hay uropatía obstructiva. El flujo urinario es normal. Acá. Obviamente la tomografía se ve mejor, ¿no? Pero en la urografía, esto por ejemplo es un riñón en herradura. Si ustedes siguen el borde del riñón, no regresa por aquí, sino sigue, continúa, ven acá el borde del riñón, continúa. Es una riñón en herradura con fusión de polos inferiores. Y cuando le hacen la angiografía, la arteriografía de este paciente, ahí sí se ve clarito. Como los riñones de este paciente están fusionados por el polo inferior. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más vemos? Este, por ejemplo, acá sí hay una uropatía obstructiva, ¿no es cierto? Ven este megacáliz con este uréter proximal dilatado y aquí está. Pero la luz del uréter no está obstruida, o sea, no hay estenosis, simplemente hay un punto en el cual el uréter se achica, ¿sí? Este es un caso raro, no se ve mucho. El uréter usualmente está anatómicamente por encima de la vena. Existe malformación congénita donde el uréter está por debajo de la vena cava. La vena cava, como su menón, lo aplasta. Y entonces hace como si fuese una pinza. Entonces es un uréter retrocavo. Es una uropatía obstructiva, pero no estructural, sino porque la vena cava lo aplasta al uréter y lo dilata. Ahí ven, por ejemplo, es clarito, ¿no? Que se ve en el riñón derecho. Se ve que hay dos pelvis, ¿no? Una pelvis bífida. Es un doble sistema pilocalizal derecho. Si lo quieren ver más bonito, es un paciente mío, ¿no? Un doble sistema estudiante de medicina cuando le hicimos el estudio, ahora ya es doctora. Amén. Doble sistema pilocalizal bilateral, ¿no? Que pueden ser completos e incompletos. Es decir, los uréteres pueden llegar y fusionarse acá y entra un solo uréter, o pueden llegar hasta abajo y entrar dos uréteres. Entonces podría haber la entrada de 3 o 4 uréteres a la vejiga. ¿Ok? Bien. Y lo más común que se hacía era evaluar litiasis. Esta es la placa simple de 0 minutos, donde se ve que hay un cálculo, ¿no? En el tercio medio, cáliz medio del riñón izquierdo. Y allá la imagen característica a la radiografía de un cálculo coroniforme, ¿no? Un cálculo que está ocupando toda la pelvis renal con los cálices. Y ahí tenemos otra litiasis, ¿no? ¿Cómo están? ¿Qué es lo que están viendo ahí? Se estrecha en una parte. No me convence. Hay dos cálculos Pero los cálculos no son radiopacos. está con contraste. A ver, ¿qué podríamos afirmar de eso? ¿Cómo es? Explique. Porque el cálculo debería ser blanco, ¿no es cierto? Claro, pero ahí lo estás viendo mejor. ¿Qué estás viendo? ¿Dónde está el cálculo? ¿Es un cálculo craniforme entonces? Cálculo de fluida, craniforme. Eso es. ¿Sí? A ver, Camila, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás fumando? Está hablando mal de mí, doctor. Podría ser un cálculo caloriforme. Debería ponerles una foto así para el examen, ¿no? No, atrévase. Es una orografía, pero está bonita, es una placa de debe ser 15 minutos. Entonces, todo lo que ven blanco, ¿qué es? Contraste. Y acá ven que dentro de la pelvis renal hay dos imágenes de sustracción, o sea, dos imágenes que no se han manchado. Entonces acá hay dos masas, son dos cálculos. Pero la única explicación para que se vean negros es que tienen que ser cálculos que no sean de calcio. Entonces deben ser dos cálculos de ácido úrico, que son radiolúcidos. Los cálculos de ácido úrico no se ven en la placa. Entonces acá es un diagnóstico de litiasis, pero porque hay una imagen de sustracción dentro de la pelvis. ¿Ven?
Ah, Yo dije cálculo, sistema, dijo. Pero ¿dónde está el cálculo? Porque ahí cualquiera diría, este es el paraliforme, pero el Usted paraliforme diría no te va a dar ahí, hasta el uréter, ¿no? Pues entonces es contraste. el costo de brecha. ¿Ya? Ahí. Ok. Sigamos. Ya. Esta es otra cosa, por ejemplo. Esto ya es un cuadro más complicado. Porque el manejo es más difícil. Es una nefrocarcinosis cortical. O sea, hay depósito de calcio en las cortezas. Y como pueden ver, el riñón está bien dibujadito. ¿No es cierto? ¿Ok? Ese riñón está muriendo. ¿Ok? Pero también hay otro tipo de nefrocarcinosis, que es la nefrocarcinosis medular, donde ven que es como si tuviera cálculos, pero no están en la pelvis, no están en la urinaria, están dentro del parénquima. Se están calcificando las médulas, las pirámides de médulas están calcificadas. ¿Ok? ¿Ya? Bien, uno más. ¡Ey! Este es más difícil, ¿no? Es un riñón en esponja medular. Ya, es más raro. ¿Ya? ¿Cómo es eso? Bien. Y pasamos al siguiente tipo de lesiones. Ya no calcificaciones y vamos a masas renales. ¿Qué se ve ahí? Ven, ¿no? Bonito el riñón, este es en fase, debe ser 1 minuto, ¿no? Nefrográfica, y hay una imagen de sustracción ahí, que es un redondito, un quiste, ¿no es cierto? O en la imagen 0 minutos, en la placa simple del abdomen, se ve un quiste, pero ya un quiste calcificado. Eso no es un cálculo, no está por fuera del riñón. Ya. Ok, quistes renales. Obviamente este no es el estudio adecuado para quistes, ¿no? No es el mejor estudio para quistes. Masa renal. Los quistes pueden no estar en el parénquima renal, sino dentro del ilio, al costado de la pelvis, en la grasita que hay ahí. Son quistes del seno renal. Y podría verse el contraste, como el contraste va dejando huecos, riñón poliquístico. Igual, estos estudios no son los mejores para ver quistes. Para esto sí son buenos estos estudios, la arteriografía y la venografía de un mismo paciente. Hacer la arteriografía selectiva y de repente, ¡pum!, se prende eso. ¿Qué hay ahí? Cáncer todo, ¿no? Que debe ser probablemente un adenocarcinoma de células claras por la localización y el tipo de distribución. Y cuando dejan que pase el contraste y viene la fase venosa, vean cómo todo se difere, ¿no? O sea, es una tumoración altamente vascularizada. Obviamente es una tumoración maligna. Por ejemplo, este es un raro caso de adenocarcinoma donde ya empezó a calcificarse. Cuando toman la placa simple, se va viendo cómo se ha calcificado el tumor en un polo. Pero hay una cosa más interesante. ¿Qué están mostrando las flechitas de esa imagen? ¿Qué se ve? ¿Por qué sabemos que es un carcinoma o sospechamos que es un tumor y no es un quiste, por ejemplo, calcificado? Los bordes son ¿Qué? irregulares. ¿Qué son las flechas? Metástasis. Metástasis. Son metástasis pulmonares. Aunque se ve en esa placa de refilón, es que el pulmón tiene metástasis, ¿no? Son imágenes metastáticas. Ok. Y en el lado derecho, ¿qué se ve? Muescas. Parecido a lo que vimos antes, ¿no? Igual, en la pelvis se ve una imagen de sustracción con falta de relleno, ¿sí? Pero en este caso la falta de relleno es porque dentro de la pelvis ha crecido algo. No es un cálculo, sino es una tumoración exofítica, que es un carcinoma de células transicionales. Muy malo de mal pronóstico. Ok. ¿Qué más se podía ver con esto? Se podía hacer a veces estudios cuando había infección urinaria complicada, ¿no? Y lo que pueden ver aquí es algo. Ven, el riñón izquierdo más o menos está normal, no hay mayor alteración. El riñón derecho está tenue, distorsionado, capta el contraste en forma irregular. Es una imagen radiológica de pielonefritis aguda. Cosa que ustedes no van a ver porque no se hace ese estudio ahora para pielonefritis. Pero en la tomografía, hay signos tomográficos de pielonefritis aguda, que van a ver en la clase que les toca. Ahí se ve, por ejemplo, un acceso perinéfrico. ¿Cómo se sabe? Porque después de la línea donde termina el parénquima renal, se ve que la fascia gerota está desplazada. ¿Ok?
Por eso se sabía que había un absceso. Y en ese paciente, o un paciente similar, ¿no? Eso había que drenarlo. Y entonces las placas de abdomen, y eso se usa hasta ahora, los urólogos usan, colocan el drenaje y no toman tomografía cada rato, sino toman solamente placas de abdomen. Entonces va a ver, para ver si está bien colocado, si se ha movido, se ha desplazado y si está drenando adecuadamente, ¿no? Por ejemplo, en ese caso, allá hay dos drenajes, ¿no? Hay un pigtail y hay un dren que se llama dren de Oasiasi, ¿ok? Son dos tipos de drenaje de riñón. Ok. Y finalmente, ¿qué es esto? ¿Qué hay ahí? ¿Qué pasa si toman una placa de abdomen y encuentran que en el riñón hay aire? ¿Qué pasa? Estamos mirando el riñón. Xenobias, productoras de Hay bacterias productoras de gas, ¿no es cierto? No de aire, de gas. gas. ¿Cuál sería los tipos? ¿Pero qué? Aguda. ¿Qué más? Por bacterias. Pielonefritis enfisematosa. Ya, esa es una nefritis. Pueden ver cómo el uréter alrededor tiene todo un canal de aire, ¿no? Está alrededor del uréter y de la pelvis. ¿Ok? Una pielonefritis enfisematosa. Y esta es la peor. Esta es una gran pielonefritis enfisematosa. Básicamente se murió, ¿no? Jeje. Usualmente esto le da a pacientes diabéticos. ¿Ya? Es una típica de los diabéticos. Ok. Y esto es raro, pacientes con VIH que tienen, por ejemplo, una pielonefritis, pero por hongos. Y lo que se va a ver son misetomas, ¿ok? Y también se ven en la vejiga. Ahora, no creo que vean este estudio, se toma tomografía para esto, ¿no? Pero así se veía antes. Bien, y finalmente, muchas de las infecciones urinarias complicadas se asociaban a alteraciones obstructivas de la vía urinaria, ¿de acuerdo? Por ejemplo, reflujo vesicolateral, ¿no? Se llena la vejiga con contraste, se le pide al paciente que orine y ¡pum! Se va para arriba, en lugar de bajar, ¿cierto? Y puede llegar a grados severos de dilatación. ¿Ok? Bien. Un mundo al revés. En cuanto a las alteraciones vasculares, vean, por ejemplo, ahí hay una arteria renal que está con un coágulo dentro. Deja pasar todavía el contraste, pero tiene parte del lumen tapada por el coágulo, ¿no? Y acá también tienen otro coágulo. Obviamente son una embolia a nivel renal. Ahí, como pueden ver, hacia la radiografía tiene un aneurisma de una arteria secundaria, la arteria principal. ¿Ok? Acá tenemos, por ejemplo, vean cómo llega, y en lugar de ramificarse así, las arterias renales como se ramifican, acá hay un ovillo, ¿no? Es una malformación arteriovenosa. Y eso es lo que a nadie quiere que le pase, es una complicación importante cuando se hace una biopsia renal. A veces puede crearse una fístula arteriovenosa. Entonces ustedes ven cómo se llena, es una imagen de fluoroscopía, se llena la arteria y debería llenarse la arteria y luego eventualmente, ¿no? La vena, acá ven que se llena la arteria y directamente pasa a vasos venosos. Hay una fístula arteriovenosa. Es una complicación post-biopsia. Ok. Y acá es algo importante, interesante. Cuando ustedes evalúan hipertensión arterial, principalmente en pacientes jóvenes, ¿no? Cuando tiene un paciente joven que es hipertenso, ¿qué es lo primero que tienen que sospechar? Lupus. ¿Qué? Una enfermedad renal. O sea, si tienes un paciente de 25 años que es hipertenso, tú debes sospechar que es una hipertensión Renal. Renal. De secundaria, origen secundario riñón. no esencial, secundaria, ¿sí? Y dentro de las causas de hipertensión secundaria, ¿cuál es la primera causa? ¿Patología? ¿De dónde? Renal. Renal. ¿Qué tipo de patología renal? Infecciones. No. Lupus. Dos tipos de patología renal a la cabeza. Autoinmune. O una hipertensión renovascular o es un paciente con enfermedad renal crónica avanzada, ¿no? Entonces RC en estadios avanzados hace hipertensión. Pero si no tiene RC, por lo menos funcionalmente, puede ser hipertensión renovascular. ¿Cuándo se sospecha que hay hipertensión renovascular?
cuando tienen asimetría renal. Un riñón grande, bonito, y un riñón chiquito, atrófico. ¿De acuerdo? Entonces ese es el primer indicio de que hay hipertensión renovascular, porque significa que un riñón tiene menor flujo sanguíneo y siendo atrofiado. Y eso produce liberación de renina y todo, activa y da hipertensión renovascular. Cosas que ustedes ya saben porque ya han hecho cardiología, ¿no es cierto? Ok. Este además es un síndrome raro, que es el riñón de Asp-Apman, en el cual todo lo que les he dicho se ve, pero además se ve una zona donde ya no hay, o sea, es una zona que se ha atrofiado, ¿no? O sea, la corteza está ya hundida, una zona que se ha muerto, ¿ok? Pero la idea es esa, asimetría renal, ¿no? Que me hace pensar que hay menor flujo, menor perfusión de un riñón en otro. Bien, si yo quiero confirmar eso, hacer el diagnóstico, hago estudios de vasos. Y puedo, por ejemplo, tener una arteriografía donde voy a ver, pues sí, que definitivamente este paciente tiene alteración del flujo, pero por una gran aterosclerosis, vean, ¿no? La aterosclerosis de la aorta, ven como la aorta está bonita, ¿no? Irregular. Y obviamente también está la arteria renal principal, ¿no? Las circunflejas, las acuatas, todas ateroscleróticas, y en algún punto se están cerrando. O pueden ver esto, que se ven jóvenes. Esto es lo que se ven jóvenes, porque el otro se ven ancianos, esto se ven jóvenes. La principal causa de hipertensión renovascular es la displasia fibromuscular de la arteria renal. Entonces pueden ver que la arteria renal, ¿no? Viene por ahí bonita y de repente hace esto así, es la displasia. ¿Ok? Y eso que produce disminución del flujo. O puede ser tan notorio como eso, ¿no? Que ya no hay flujo al comienzo. Entonces ese riñón se perfunde, se atrofia de hipertensión, ¿no? Y se puede tratar, sí. Por ejemplo, esta es la imagen pre. Acá está la estenosis de la arteria renal. Lo que hacen es pasar una guía, pasan un balón, hacen la dilatación con balón y ven cómo queda la arteria renal por dilatación con balón. ¿Ok? Entonces, estos estudios también sirven para ese tipo de procedimientos. Finalmente pueden tener cosas raras, ¿no? Esta es la imagen normal y la imagen en negativo, pero es la misma imagen. Los aparatos nos dan ambas imágenes. Uno pone normalmente un botón y te dan la que tú quieras. Y lo que pueden ver es una serie de aneurismas, dilataciones de los vasos en el riñón, ¿no? Compatible con una poliarteritis nodosa. ¿Ok? Y ahí creo que vamos a acabar. Así es. Bien, entonces hemos visto parte de la historia y parte de lo que aún se usa, pero es poco común que lo vean. En cambio, ecografía, si van a ver, es lo que está de moda, es lo que hacemos todos, es definitivamente lo que van a ver a futuro, porque hay un gran auge en lo que es los nuevos recursos de manejo ecográfico del paciente, sobre todo en nefrología. Bien, no vamos a hablar nada de técnica, no vamos a hablar tiempo en eso. Lo que vamos a ver son las indicaciones, ¿no es cierto? Las indicaciones son múltiples para evaluar cómo va la función de un riñón, cómo va deteriorándose o no en el tiempo, masas, obstrucciones, malformaciones, litiasis, hematuria, ver lesiones perirenales, el dolor en el flanco asociado a nefropatía, ver riñón trasplantado, planear un estudio invasivo, principalmente la biopsia renal, ¿no? O los catéteres, y evaluación fetal, que es la única forma de evaluar los riñones en el feto, y el trauma renal. Aunque no es el mejor estudio con trauma renal. La tomografía es el mejor. Ok, muy bien. Entonces ahí estamos haciendo ecografía todos los días. Ya. Ok. La anatomía normal de un riñón está en todos los libros, ¿no? Eso que mide de 10 a 12 es mentira, porque como ustedes pueden ver acá, sus compañeras son todas enanas, ¿no es cierto? Entonces hay una fórmula. ¿Ya? El tamaño del riñón depende de la talla. ¿Ok? Con esa fórmula más o menos uno aproxima cuál debe ser el tamaño del riñón. ¿Ya? ¿Ok? Es sencillo, es una fórmula muy sencilla. Hay otras fórmulas y en pediatría hay nomogramas para ver el tamaño del riñón. Pero con eso es suficiente. ¿Cuándo se dice que los riñones son asimétricos? O sea, porque los riñones serán exactamente iguales, no hay forma, ¿no? O sea, hay diferencia entre uno y otro. Se considera
que son asimétricos cuando la diferencia de longitud entre ambos es más de centímetro y medio. ¿Ok? Entonces, si tiene más de centímetro y medio, ya eso sí hay asimetría renal. Los parénquimas miden entre 15 y 20 milímetros y la corteza solamente mide entre 7 y 10 milímetros. ¿Qué es lo que tienen que saber? Ahí ven una imagen de una ecografía normal de un riñón normal. ¿Qué riñón es? ¿Derecho o izquierdo? Uy. La pregunta más fácil de la clase, ¿no? ¿Derecho o izquierdo? ¿Eh? Derecho. Derecho. ¿Por qué es derecho? Estás ahí, ¿verdad? ¿Por Lo qué? de arriba no es parénquima hepático. Porque la barriga es hígado, ¿no es cierto? Por el derecho, porque tengan el hígado izquierdo. Revilla. Ok, ahí está clarito, ¿no? Esto es lo que vemos en una ecografía normal. Es un corte longitudinal del riñón, entonces polo superior, polo inferior, ¿ok? Este de arriba es el hígado, ¿no es cierto? Acá arriba está la piel, y entonces, por fuera del riñón se puede ver esto que es un poquito refringente, que es refringente aquí, que es la fascia de Gerber, ¿no es cierto? Acá, entre el hígado y el riñón, hay un espacio virtual, que es el espacio de Morrison, que no debería verse, ¿de acuerdo? Y el seno renal siempre es hiperecogénico, la corteza, el parénquima es hipoecogénico. Hipoecogénico e hiperecogénico en relación a qué? En relación a la víscera adyacente. Entonces, en el riñón derecho se compara con el hígado, en el riñón izquierdo se compara con el vaso. Ustedes ven, esto es menos ecogénico que el parénquima renal, hepático. Y el seno renal es más ecogénico que el parénquima hepático, de lo normal. ¿Por qué es ecogénico el seno renal? ¿Qué hay? ¿Qué hay cálculos? Líquido. ¿Qué hay? Líquido. Líquido. ¿Tienes agua en el seno renal? ¿Qué es lo que es ecogénico? Grasa. ¿Ya? La grasa es grasa. ¿Ok? Es lo que le da ecogenia. Riñón derecho, riñón izquierdo. ¿Ok? Bien. Listo, fácil. Tenemos que ver las cosas con diferentes sondas, ¿no? ¿Qué traductores utilizamos? Usualmente para todo utilizamos un traductor convexo. Usamos un traductor, el de al derecho, el plano, es el vascular, y el del medio es un traductor que usamos para la parte cardiológica, ¿ya? Es un traductor sectorial que se usa para la parte cardiológica. Ustedes dirán, ¿qué hace el nefrólogo viendo corazón? Ahora va a ver. Ok, corte longitudinal, corte transversal. Simplemente se gira. Ok. ¿Para qué nos sirve mucho la ecografía? Obviamente la ecografía nos sirve un montón para lo que son las masas, principalmente para evaluar masas líquidas. Es probablemente donde más rinde un ecógrafo. ¿Ya? Entonces es uno de los mejores estudios para ver quistes. ¿De acuerdo? Vean, ¿qué ven en el riñón derecho? ¿Qué ven? Una masa Una masa necoica necoica. con refuerzo posterior. No sé, hermano. Como que no, ahí está hablando. Como que no, ahí está. Se ve una lesión hipoecogénica, ¿no? Ovoide, Borde. de tanto por tantos centímetros hay que medirla, en polo renal. ¿Polo es? ¿Superior o inferior? Superior. Inferior, ¿cómo va a ser superior, ve? ¿Qué? O sea, ¿cómo va a ser superior si el hígado está acá? Ah, pensé que tú eras yo. ¿Dónde está la cabeza del paciente? Acá está la cabeza del paciente. Ah. Allá están los pies. Acá está el hígado, debajo está el riñón, polo inferior. Esta clase debemos hacerla en el servicio con el ecógrafo, ¿no? Le echamos a uno de ustedes y empezamos a hacerle a ver sus quistes. Ya. Allá tenemos lo mismo, pero estos son quistes que están en el seno renal, ¿no? Pues son parapiélicos. O sea, no están en el parénquima, están en el hílico. ¿Ok? Bien. Ya. Siguiente. Vean, por ejemplo. Acá tenemos un riñón poliquístico, ¿no? La anatomía está un poco distorsionada y se ve ecos. ¿Y por qué sé que es una enfermedad poliquística? ¿Por qué sé? Porque el hígado también tiene quistes, que es muy común, ¿no? Una enfermedad poliquística por quistes en el hígado y en el riñón. Muy bien. Y ya tenemos otra imagen de un riñón poliquístico, ¿no? Quistes. ¿Ok? Ya, muy bien. Acá tenemos, por ejemplo, un quiste, pero ya no es un quiste simple. Todos los que hemos visto antes son quistes simples, es decir, que tienen
no tienen pared alterada, el contenido es homogéneo, hipocogéneo. Acá no, este es un quiste que tiene ya contenido heterogéneo, hay dos zonas, ¿no? Entonces eso que se ve abajo es un coágulo, es un quiste que ha sangrado, se ha roto y ha sangrado, ¿no? O sea, este es el quiste y este es el coágulo, ¿sí? Ok. Acá tenemos, por ejemplo, otro quiste que necesita feo. Porque este quiste no es redondito. Como ven, es irregular, ¿sí? Parece un podocito. Y tiene dentro algo hiperecogénico. Eso está feo. Ese no es un quiste bueno, es un quiste malo. Malo. ¿Ya? Entonces, los quistes se clasifican con la... Bueno, se pueden clasificar de otras maneras, pero la más utilizada es la clasificación de Bosnia. ¿De acuerdo? Tenemos Bosnia 1, 2, 3, 4. Los Bosnia 1, que son los quistes simples y los más comunes, no pasa nada. No sucede nada, todo está bien, a su casa. A menos que sea enfermedad poliquística, que es otro cuento. ¿De acuerdo? A medida que el Bosnia va aumentando de degradación, se hace cada vez más feo. Un Bosnia 4, por ejemplo, es cáncer, casi vamos a hablar. ¿Ok? Entonces hay diferentes características que vemos en los quistes para clasificar qué tipo de Bosnia. Bien. Ok. Tenemos masas quísticas, ahora pasamos a las masas sólidas. ¿Ven ahí la masa, no es cierto? ¿O no la ven? ¿Sí? ¿La ven o no la ven? ¿Dónde está la masa? Creo que sí. ¿Crees que sí? ¿Dónde está la masa? A ver, ¿quién me la señala? Por 0.5 puntos. A ver, señala tu masa. Ahí. Ve. Claro, esa es, ¿no? Está ahí los marcadores del ecógrafo, porque es más fácil. ¿Qué? Esto que están midiendo. Ya. Ya. Más tres todavía. ¿De qué será esa masa? Ah, verdad, ¿no? ¿Pero de qué será? ¿Por qué están diciendo que es gemilipoma? Ven que miren, esta masa es algo hipogénica y esta es una masa hiperhipogénica. Debe tener grasa. Puede ser una gemilipoma. Debe ser. ¿Ya? Oh. Ya. Ok, seguimos jugando. Hay otra masa, ¿no? Es tercio medio. ¿Sí? Este es el riñón y en medio del riñón hay esa cosita. ¿No? Ok, allá una masa en polo inferior. Bueno, todos estos son neoplasias. Probablemente todos son cáncer. Otra cosa para la cual se usa la ecografía es la litiasis. No es el mejor estudio. Ojo, que la gente cree que es el mejor estudio, no es el mejor estudio. Acá sí se ve lo que decías. Refuerzo. El refuerzo posterior, la sombra acústica, ¿qué se ve? La sombra acústica. La sombra acústica, ¿no? ¿Ven? El riñón, este es un cálculo. El cálculo, como es una masa dura, no deja que pase el haz de sonido. Entonces, detrás del cálculo se ve negro porque no hay sonido, no pasaron nada de sonido. Entonces, lo que se ve negro es porque no hay nada que haga que rebote el sonido. Esta es una imagen típica de un lito en polo inferior, ¿no es cierto? Grupo calicial inferior. ¿Ya? ¿Cuál es el problema de la ecografía con los litos? Que solo me sirve para ver litos en riñón, en vejiga y en el tercio distal o la parte final del uréter. El resto de la vía urinaria no se puede ver con ecografía y no hay forma que vean litos en el resto de la vía urinaria. ¿Ok? Entonces no es una evaluación ideal, óptima. Bien. Vean, por ejemplo, ¿vieron el cálculo? No, en el lado izquierdo. ¿Ya? Está al costadito de la vejiga. ¿Ok? Eso que ven alrededor hipocogénico es la mucosa del uréter que está un poco inflamada. Y si lo ven en corte transversal, se ve clarito, ¿no? La vejiga por encima, el cálculo ahí tapando la salida del uréter y el uréter proximal todo dilatado porque está obstruido. ¿Sí? Es una imagen muy bonita de una uropatía obstructiva, ¿no? En la unión urétero-vesical, que es una zona donde suelen atacarse los cálculos. Bien.
Tanto en la litiasis como por otras causas puede haber uropatía obstructiva. La uropatía obstructiva puede ser ¿no? leve, moderada, severa, pero hay también clasificación para decir qué grado de uropatía obstructiva es. Esta es una de las formas de clasificar, donde se ven los diferentes estadios de uropatía obstructiva, ¿no? Para ver diferentes estadios de hidronefrosis, de ureterohidronefrosis, ¿ok? Que puede ser unilateral o también puede ser bilateral. ¿Ok? Esta es la clasificación americana. Y vean, por ejemplo, acá tenemos diferentes evaluaciones obstructivas y no obstructivas. En la imagen A, ¿qué se ve? Una vejiga, ¿no? Tranquila, normal. Tal vez yo diría que hay un poquito de hiperplasia prostática, pero nada interesante en esa vejiga. Puede pasar como una vejiga normal. ¿Qué hay en B? Es una vejiga que está vacía, ¿no es cierto? ¿Y por qué está vacía? Porque tiene una sonda Foley que la vació. En C también hay una sonda. ¿Pero qué pasó? ¿Qué ha pasado con esa vejiga? Está llena. No se ha vaciado, debería estar así colapsado como esa vejiga. Significa que nuestra sonda se obstruyó por diferentes cosas, por detritus, por sarro, por coágulo, por lo que sea, se ha obstruido y hay que o permeabilizarla o cambiarla, ¿no? En D, lo que pueden ver es que el interno de medicina, el Ricardo Palma, vino y le puso la sonda y le llenó el globo en medio de la uretra prostática. Trauma prostático porque en lugar de meter las sondas al fondo no sabe meterla y entonces le infló en medio de la. Tiene hematuria y dolor. ¿Por qué será? Claro, me han hecho eso. ¿Ya? Probablemente no pasó la sonda porque ve que tiene una gran hiperplasia prostática. Como tiene una próstata bien grande, probablemente por eso no progresó más la sonda y pensaron que había entrado. Le inflaron ahí. No hicieron la maniobra para probar hasta abajo. ¿Qué ven en la E? Ahí ven una gran hiperplasia prostática sin sonda, ¿no? O sea, ven como la vejiga no se puede vaciar porque obviamente está reteniendo orina porque hay una gran próstata. ¿Ok? Y finalmente, ¿qué ven en F? Ven, ¿no? Ecogénico, sombra acústica posterior, es un grito que está enclavándose, ahí está jugando válvula en la uretra. Y todo esto que ven aquí, ¿qué es? Líquido. ¿Qué hay acá y qué hay acá? ¿Qué hay acá? Aire, ¿no? Aire, quiere decir, los lados es aire. Lo de arriba es orina y lo de abajo es sarro, detritus. Recuerda que hay un cálculo ahí. O sea, hay un montón de sarro, de arena. Eso que está así es la arena que está estancada. ¿Sí? Nivel hidrogenado. Sigamos. En infección urinaria, uno hace ecografía cuando la infección urinaria es complicada, obviamente, ¿no? Entonces, uno puede encontrarse, por ejemplo, esto, ¿no? Una pielonefritis hepatosa donde se ve esas zonas ecolúcidas que son o nos indican que hay gas alrededor del riñón. Podemos tener, por ejemplo, signos ecográficos de pielonefritis aguda. Acá hay doble lesión. En el libro decía aguda, pero cuando yo he revisado la imagen, en realidad hay doble. Es aguda porque cuando ustedes ven el tamaño del riñón, el riñón está hinchadito, está largo. Es un riñón que mide 13.3, ¿no? O sea, es 13 centímetros, no le mide el riñón a nadie, ¿no? Está pues edematizado. Y se ve además porque está bien hipocogénica la corteza, o sea, hay inflamación. Y además es irregular, ¿ven? Hay zonas más ecogénicas, o sea, hay probablemente formación inclusive hasta del pus. Pero además ven esto que está acá en la flecha, que el texto no lo decía, pero sin embargo en la imagen de la ecografía sí está. ¿Y qué es? Es una zona de la corteza deprimida, es una zona cicatrizada de la corteza, lo cual me indica que ha habido inflamación previa y cicatrización previa. Entonces debe ser una paciente con infecciones urinarias de repetición, que tiene cicatrices corticales, o sea, tiene una pielonefritis crónica, y está cursando con un nuevo cuadro infeccioso con una gingivitis aguda. Por adelante no fondo. ¿Qué más hay? Ecografía de lo más común. Esto es lo que haces todos los días, ¿no? Ecografía del paciente con enfermedad renal crónica. Como pueden ver, riñones más chiquitos, ¿no? Riñones con diferente contextura. Vean, por ejemplo,
El riñón normal es el de arriba, ¿ok? Diferenciación entre la corteza, la médula, esto, y el parénquima que está entre las dos flechas, es un parénquima de grosor normal. Si ven aquí en los círculos del lado B, están comparando la hipogenicidad del parénquima con la del hígado. Es hipogénico en relación al hígado. Ok, todo bien. Y el seno es hipericogénico. En cambio, en el riñón crónico, para empezar, el tamaño va a ser menor. Es lo primero que nos indica. Segundo, van a ver que la corteza está adelgazada. Vean, más chiquitita. Y si ven, termina siendo el parénquima renal más ecogénico que el parénquima del hígado. Entonces es un riñón hiperecogénico, de corteza adelgazada, de parénquima adelgazado. Conclusión, es un riñón. Ahí ven, es un riñón, por ejemplo, chiquito, hiperecogénico, de anatomía ya alterada, es un riñón crónico, ¿cierto? Y aquí podemos ver, por ejemplo, un riñón ya atrófico. Ustedes ven, ¿cuál es el tamaño de ese riñón? ¿Cuánto mide? 7 centímetros. ¿Cuánto? 7 centímetros, ¿no es cierto? 7.3. Ya que sí, ya se recupera. Ya, no hay forma. Y además, ven, recontra hipericogénico, vean, pueden diferenciar bien la corteza de la médula, ¿sí? Sí. Es una pérdida de la diferenciación corticomedular, es otro signo de cronicidad. Es un riñón terminal, ¿no? Este paciente debe ser una RC5. Si el otro riñón está igual, es una RC5. Y otra cosa donde se usa mucho ecografía es en el trasplante renal. Por ejemplo, es esta ecografía de un trasplante renal normal. Ahí, como se dan cuenta, no hay hígado, no hay vaso, no hay nada, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿dónde está el riñón trasplantado? ¿Ok? ¿Blanco? ¿Dónde ve? ¿Qué es eso? Posible acá. En fosa ilíaca, en pelvis está, ¿no? Todos los riñones se ponen en pelvis, ¿no? En fosa ilíaca. ¿Ok? Entonces ahí no hay ninguna otra estructura de las que solemos ver, por eso sabemos que es un riñón trasplantado. Y es un riñón que está bastante decente. Ok, y le hacemos un Doppler, que esa es la otra ayuda de las ecografías. ¿No? Nosotros tenemos un ecodoppler que nos han comprado recién. Esa foto que les he mostrado donde estoy es de la página web del hospital donde estábamos recibiendo el Doppler hace la semana pasada. ¿Qué recién? Tenemos un nuevo producto de última generación. Entonces ahí vemos, ¿no? Rojo y azul, ¿no? Para ver flujo sanguíneo. Y se puede ver, obviamente, que el flujo arterial y el flujo venoso están bastante buenos. Ok. Ahora, podemos ver complicaciones del trasplante renal. ¿Ok? Por ejemplo, en la imagen A, ven cómo los cálices están empezando a dilatarse. Hay que ver cómo está la anastomosis del uréter. Probablemente ahí esté el problema. En el caso B, estamos viendo que ya fue un riñón trasplantado que se ha complicado y le han colocado un stent en el uréter. Y ahí se ve el stent que es hipericogénico, está permitiendo que no haya obstrucción. En el caso C, se ve una gran dilatación, ¿no es cierto?, hidronefrosis del riñón trasplantado. ¿Pero por qué? Porque se ha formado un gran linfocele. Este linfocele está comprimiendo el uréter. ¿De acuerdo? Hay que drenar ese linfocele para que esto se corrija. Y finalmente, acá tenemos que al costado del riñón se ha formado esta estructura hipoecogénica heterogénea, que es un hematoma perirenal. ¿Ok? Algunos ejemplos de patología post-trasplante. La ecografía Doppler se usa para principalmente ver los flujos arteriales y o venosos del riñón. Hay varios índices que medimos, pero por ejemplo, una de las utilidades es ver justamente si es que el flujo sanguíneo está disminuido y que podría ser indicativo de hipertensión renovascular. Eso es cuando miden el flujo en la arteria renal o en las arterias principales. También se sirve para otro tipo de cosas. Acá tienen, por ejemplo, algunos criterios para ver cómo está el flujo sanguíneo. Se mide el índice de resistencia arterial y también se mide la velocidad sistólica, pico. Entonces ahí está, ¿no? El índice de resistencia es de acá, la velocidad sistólica, pico. Y nos puede decir si la estenosis que hay es significativa o no significativa. Bien. Esto es por el gráfico, esto es un Doppler pulsado, se llama esto. En el Doppler pulsado vemos, ¿no?, una fase sistólica, una fase diastólica, y lo que se hace es medir el pico y el valle. Creo que se puede explotar. A ver, sí, ahí está. Entonces, por ejemplo, en ecografía Doppler, ¿no es cierto? Se hace el Doppler
y luego se hace el doble pulsado. El doble pulsado se busca un vaso, y se hace, y se mide entonces pico-valle, y los equipos como que tenemos ahora nosotros, se calcula automáticamente los índices. En los que no tienen eso, hay que con fórmula, se calcula, y nos da, por ejemplo, un índice de resistencia de 0.67. Ese índice de resistencia nos dice que está perfecta la perfusión de ese riñón. Ok. Bien. El Doppler también nos sirve para ver, por ejemplo, si hay alteraciones anatómicas. Por ejemplo, en esta ecografía simple, uno ve una zona hipoecogénica. Y ver una zona hipoecogénica ahí en medio del seno renal es raro, ¿no? O sea, no tiene apariencia de quiste, ¿no es cierto? Cuando se le aplica Doppler, entonces en el Doppler sectorial se ve que es una malformación venosa. ¿Ok? Y será lo que hacía la imagen. Bien, y esto es lo que está de moda, esto es lo más interesante, lo que van a ver ustedes, que es el POCUS. Y el POCUS en nefrología es una de las áreas de mayor desarrollo en los últimos años. ¿De acuerdo? Los nefrólogos actualmente, los buenos nefrólogos, hemos hecho entrenamiento en POCUS y hemos salido, o sea, lo que menos se hace en POCUS nefrológico es ver riñón. ¿De acuerdo? Porque vemos ecografía pulmonar, vemos ecografía cardíaca, vemos ecografía vascular, ecografía de vías urinarias, el trasplante si hay un trasplante, y la ecografía renal de rutina. Además, POCUS nos sirve para el intervencionismo, para la colocación de catéteres para diálisis y para la realización de biopsia renal. Vamos a ver un poquito de cada uno. ¿Ya? No. En POCUS nefrológico hacemos protocolos. O sea, el POCUS es una cosa, es una evaluación, como su nombre lo dice, ¿no? Es la evaluación al lado del paciente, ¿no? En el lugar del paciente. Y es una evaluación que es relativamente rápida para tomar decisiones. Entonces usamos protocolos, ¿no? El protocolo PEI, el BID, el BLUE, el VEXUS, ¿no? El RASH. También usamos protocolo FOCUS en cardiología, en la parte cardiológica. Y usamos diferentes transductores para cada cosa que queremos evaluar. Podemos evaluar corazón, pulmones, riñones, todo en conjunto para tomar decisiones. ¿Ok? Obviamente en una clase como esta no puedo resumir todo lo que hacemos, pero básicamente la idea es la siguiente. Por ejemplo, con Doppler podemos ver cómo están los flujos a nivel de corazón derecho, corazón izquierdo, podemos ver cómo está la parte de la vena pulmonar, vemos por ejemplo los flujos a nivel de vasos abdominales, básicamente la hepática, la aorta, la renal, ¿no? Y tomamos decisiones dependiendo de lo que encontremos. Y una de las principales aplicaciones de POCUS es la evaluación de la insuficiencia renal aguda. ¿Ok? Cuando enfrentamos a un paciente con insuficiencia renal aguda, lo que hacemos es rápidamente ecografía pulmonar, ¿ok? Para ver si hay líneas B de Kerling, para ver si hay difusión pleural. Vemos cómo está la función del corazón, para ver si tiene una buena función del ventrículo izquierdo, una buena función del ventrículo derecho. Podemos medir la fracción de eyección, a veces medimos el área telesistólica del ventrículo izquierdo. Vemos cómo está el gasto cardíaco, entonces lo que vamos a ver es el índice de velocidad de tiempo del tracto de salida del ventrículo izquierdo, lo calculamos allí. Vemos cómo está la parte venosa, si hay o no hay congestión. Esto es útil para ver si el paciente está depletado o no está depletado el volumen. ¿Ok? Entonces vemos vena yugular, vena cava superior, podemos ver vena porta, venas renales. O hacemos un protocolo VEXUS de frente. ¿Ok? Y vemos si es que hay edema o hay alguna, se junta líquido en alguna zona de nuestra espacio. ¿Ok? Y este es un protocolo, este es el protocolo más utilizado para la evaluación de lesión renal aguda. Si tiene lesión renal aguda, hacemos una ecografía renal rápida, principalmente acá descartamos que no sea correnal. No hay obstrucción, dilatación, cálculo, okay. Si no hay nada de eso, entonces vamos a frente a ver pulmones. En pulmones vemos si son líneas A o líneas B de Kerling, si hay derrame pleural o si hay congestión pulmonar. ¿Okay? Y una vez que vemos eso, nos vamos a ver corazón, hacemos ecocardiografía. Y vemos, lo primerito, vena cava inferior. Y vemos si la cava inferior está colapsable o está pletórica. Si está colapsable, entonces no vamos a ver corazón, vemos principalmente cómo está el corazón izquierdo, si está hiperdinámico, cómo está la fracción de eyección, cómo está el gasto cardíaco, y de esto tomamos decisiones. Y si la vena cava inferior está pletórica, entonces hacemos un protocolo VEXUS primero, que es para ver si hay congestión.
¿ok? Hacemos el doble venoso hepático, el renal. Y también podemos hacer un protocolo Focus, que es para ver cómo está la función principalmente del corazón derecho y para ver también si es que hay taponamiento cardíaco. Y con eso hacemos la evaluación del paciente con tensión renal. Muy bien. Ahí tenemos, por ejemplo, un paciente que está congestionado, ¿no? Un paciente que tiene falla cardíaca y tiene falla renal aguda. Una falla renal aguda hemodinámica por hipoperfusión. ¿Y cómo sabemos eso? Acá pueden ver, este es un enfoque que se llama un enfoque de 4 cámaras, ¿no? Estamos viendo corazón y lo que se ve claramente es que entre la pared del ventrículo y el pericardio hay una zona conducente. Eso es derrame pericárdico. Obvio. Luego vemos allí y vemos que hay una colapsibilidad más del 25%, ¿de acuerdo? En lo que es el flujo a nivel de la válvula mitral. Significa que ese corazón no está bombeando bien. Nos vamos al pulmón y vemos que hay líneas B de Kerley, hay congestión pulmonar. Y cuando hacemos ecografía abdominal, vemos que por encima del hígado no está el parénquima pulmonar. El parénquima pulmonar está acá arriba. Esto es derrame pleural. Conclusión, es paciente que está con falla cardíaca derecha por taponamiento cardíaco. Y ya sabemos cómo manejarlo. Finalmente, Focus en nefrología nos sirve para lo que son nefrología intervencionista. Por ejemplo, mis residentes ahora ya no saben colocar catéter sin ecografía. Yo me burlo de ellos porque yo sí puedo sin ecografía, pero ellos se han acostumbrado a que solo ponen catéteres para ecografía. Hacemos un corte transversal, lo que puede ver es la arteria carótida y la vena yugular interna. ¿No es cierto? Ok. Si tienen dudas, le aprietan el cuello al paciente y ven que la carótida no se colapsa y la yugular interna sí se colapsa. Entonces ya saben que esa es la vena, ya lo ubicaron, y lo único que tienen que hacer es pincharla, tan simple como es. ¿Ok? Entonces, si tuviesen duda todavía, les pueden aplicar doble, ¿no? Ahí ven el doble. Ya, aunque más dudas, ¿no? Y entonces agarran su agujita, meten, y como pueden ver, esta es la vena yugular, y esta está la aguja que está entrando, entra ahí, canalizan, retorna sangre, y pasan su guía, y luego colocan su catéter, y se acabó. ¿Cuánto demora? En mis manos 5 minutos, mis residentes como 3. Ok. Y no solamente eso, también la ecografía nos sirve para ver si hemos colocado el catéter hasta donde debe entrar. Por ejemplo, la punta del catéter en los catéteres tunelizados debe estar en la aurícula derecha, ¿ok? O en la entrada de la aurícula derecha, pero principalmente se espera que esté aquí, para que no haya disfunción del catéter. Entonces, con la ecografía hacemos un ecocardio, usualmente hacemos una aproximación subsifoidea y vemos como la punta del catéter está llegando ahí y decimos, está bien colocado, ahí se queda, no lo usamos. Y evitamos estar llevando los rayos X para que le tomen placas, regresar, o sea, se puede hacer durante el procedimiento. Bien, también usamos la ecografía para el mapeo venoso. Acá tenemos a la izquierda un paciente, ¿no es cierto?, al cual le hemos hecho el mapeo de la vena y entonces decimos, sí tiene una buena vena, porque tiene tal diámetro. Esto de la izquierda es el diámetro en centímetros, 0.8 centímetros, 0.9. Y acá es el flujo que le encontramos en el Doppler. Y el de la derecha es un paciente al cual ya se le hizo la fístula, vean, acá está la cicatriz de la fístula, y una vez que ha dilatado, inclusive le podemos decir a la enfermera, ok, coloca acá el primer pinchazo y acá el segundo pinchazo, ¿no? Arteria y vena para hacer la diálisis. ¿Ok? Eso también nos sirve la ecografía. Y finalmente, podemos utilizar la ecografía para la corrección o el manejo de algunas alteraciones de la fístula, la arteria venosa para diálisis. Por ejemplo, ahí ven un Doppler, ¿no? Un Doppler color y ven cómo hay una estenosis en la fístula. Entonces, se coloca una sonda, se llega a la zona de estenosis y se hace la insuflación de balón. Se dilata con el balón varias veces hasta que se tiene un volumen adecuado y luego pueden ver el Doppler control color, donde la estenosis que había ha desaparecido y se corrigió esa fístula. Bonito. Finalmente, la biopsia renal percutánea, que es para lo que más utilizamos, bueno, ahora los chicos son para catéter, ¿no? Pero por lo menos en mi experiencia yo lo utilizaba más para esto, porque era lo que más utilizábamos, antes ecografía no se usaba para catéter, ¿no? Es simple. Se ubica el riñón con la ecografía, vemos profundidad, vemos la estructura, se elige el punto de punción y luego con una aguja de biopsia semiautomática o automática se saca la biopsia. Debería ser muy simple y muy sencillo, pero a algunos se les complica la vida. Pero es simple. Ahí vean, ¿no? Riñón,
Se escoge, este es el polo que se ha escogido, esta punteada es la línea guía que da el equipo, y acá está entrando la aguja. Igual lo pueden ver allí, ¿no? Se escogió acá, el polo de aquí, y entonces está entrando la aguja de biopsia, que es esta, aquí. Pincha el riñón, se dispara y se saca la muestra de biopsia. Parece fácil, pero no está. Exactamente. Muy bien.